Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Para el ministro Lieberman, la crisis con Qatar crea una oportunidad de colaboración regional contra el terrorismo. Atentado terrorista con secuestro en Melbourne, en Australia. Los terroristas de Londres responden al mismo perfil que en atentados anteriores. UNRWA denuncia el altísimo grado de discriminación de las mujeres palestinas. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural y con Raquel. Ahora hablamos del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman. Manifestó que las riñas diplomáticas entre varios países árabes y Qatar han creado para Israel una oportunidad de colaboración regional para combatir el terrorismo. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Yemen, Jordania y las Islas Maldivas anunciaron la ruptura de relaciones con Qatar, echando a ese país de la coalición árabe que combate en el Yemen bajo la acusación de que está apoyando al terrorismo y desestabilizando a la región. La crisis no es por Israel, ni por los judíos, ni por el sionismo, sino por el miedo al terrorismo, es lo que afirmó Lieberman en una sesión del Parlamento. Qatar ha expresado en el pasado disposición a mantener lazos comerciales con Israel y ha hospedado a funcionarios de ese país, aunque aloja a altos cabecillas del grupo terrorista Hamás, dos de los cuales han abandonado el país en los últimos tiempos debido a las presiones externas. Uno de ellos es el responsable de planear el secuestro y asesinato de 3 adolescentes judíos en el verano de 2014. Sí, ayer hablábamos de esta crisis diplomática dentro del mundo árabe contra Qatar. Expresábamos nuestra confusión respecto a cuáles pueden ser exactamente las raíces de este enfrentamiento, y hoy, aunque tenemos un poco más de información, tampoco nos despeja mucho cuál es la razón que está detrás de todo esto, porque si bien Qatar, y esto lo venimos denunciando en Radio Sefarad desde hace años, ha estado financiando al terrorismo, es más, en algunos países ha estado financiando a las dos facciones, o sea, también a los terroristas, también a los grupos que se enfrentan a los terroristas, como si estuvieran jugando a todas las opciones de apuestas que se puede jugar, ¿no? En lo único que hay una cierta coincidencia es en la confusión también que despierta las relaciones exteriores en el mundo musulmán de Turquía. Y es que Qatar y Turquía tienen una especie de coalición invisible, porque realmente es muy difícil encontrar puntos en común entre ellos, pero comparten las mismas acciones y protegen a los mismos grupos, a los hermanos musulmanes, a Hamás y a otros grupos de la zona, con lo cual todo esto podría entenderse también como un primer paso, y que no debería extrañarnos si la siguiente medida sería expulsar de esta coalición que combate en Yemen y digamos, incluso llegar a algún conflicto diplomático con la propia Turquía. Cosa que en la noticia nadie menciona, pero siguiendo el hilo lógico de las acciones que ha llevado a cabo Qatar. Es lo que uno cabe esperar. Respecto a Israel y esta posición de Lieberman, la frase es muy bonita. Esto crea una nueva oportunidad de colaboración regional contra el terrorismo, pero no aclara cuál es esa posibilidad. O sea, porque el hecho de que estos países se hayan rebelado contra Qatar, ¿con quién va a ir Israel en este partido? O sea, ¿va a ir con esta coalición de países unidos o va a ir con Qatar? Porque Qatar tampoco es Irán. O sea, aquí Israel ha hecho maniobras de acercamiento, por ejemplo, al gobierno de Turquía. Incluso el gobierno de Qatar ha sido hasta ahora uno de los más abiertos dentro de los que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, en tener cierta flexibilidad en ese terreno, en recibir a delegados israelíes y cosas así. Pero incluso en estas últimas semanas, pues a pesar de que, como dijimos,
financia a Hamas, pues ha dado a entender o le ha abierto la puerta para que se vayan dos altos funcionarios de Hamas, especialmente aquellos que tratan de desestabilizar o infiltrarse en la zona controlada por Fatah, en la zona de Cisjordania. O sea, los elementos de Hamas, ellos los protegen en la Franja de Gaza, pero sin embargo los combaten cuando actúan fuera de la Franja de Gaza. Todo es muy confuso y también es confusa la posición que debe adoptar Israel, porque como digo, no está claro en esta película quiénes son los buenos, ni siquiera quiénes son los buenos para nosotros, por decirlo de una manera muy simplista. El lunes por la noche, un somalí de 29 años mató a un hombre chino y secuestró a una mujer en un bloque de apartamentos de Melbourne, en una acción reivindicada por Daesh, aunque hay fuentes que señalan su vinculación a Al-Qaeda. Cuando intentó escapar, se produjo un tiroteo durante el cual resultó muerto y 3 policías resultaron heridos. El agresor había estado en prisión por un robo violento en 2012 y se encontraba en libertad condicional desde noviembre pasado. Asimismo, había sido vinculado en el pasado a los planes para atacar en 2009 una base militar en Sydney, aunque fue absuelto por la justicia. Las autoridades australianas afirman haber impedido 12 ataques en su territorio desde septiembre de 2014 en operativos por los que han resultado inculpadas 61 personas. Sin embargo, el país ha sido golpeado por 4 ataques, incluyendo el asesinato de un policía en Sydney en 2015. Sí, esta es una noticia también un tanto extraña porque por lo menos la prensa española se resistía a calificar el ataque de terrorismo. Incluso cuando el gobierno australiano, la policía australiana, ya habían dado la noticia de que esto era un atentado terrorista, la prensa española decía hubo un secuestro con un muerto y una mujer, y los australianos se han apresurado o han dicho que es un ataque terrorista. Es como si los australianos están tan obsesionados que ven terrorismo detrás de esto. Pero, entre otras cosas, lo ha reivindicado Daesh. Y este hombre, aparte de tener un currículum que se asemeja muchísimo al de todos los yihadistas europeos, estos que han sido vigilados por la policía, que han sido antes delincuentes comunes, que se han radicalizado y que a partir de entonces han sido seguidos o observados por la fuerza de seguridad, pero se les ha escapado en un último momento. Todo este mismo perfil que también lo tienen los de Londres, pues resulta que para el caso de alguna prensa española, todo esto no es terrorismo. ¿Por qué? Porque el modo de actuar no ha sido que no han puesto una bomba, no iban con chalecos explosivos, ni siquiera parece que hubiera ido con un rifle a matar gente, con lo cual, ante el modus operandi, ellos, los que no se ajustan al modus operandi que en el libro blanco de la prensa española se define como terrorismo, pues no es terrorismo. Si alguien dispara, por ejemplo, en Estados Unidos, mata a 25 personas, no, es abuso en la distribución y en el uso de las armas que hay en Estados Unidos. Eso no es terrorismo y en todo caso lo llaman un terrorista suprematista o lo que sea. En el caso de Europa, cuando es reivindicado por Daesh y el propio autor antes de morir, el terrorista, declara que tenía una grabación donde dedicaba esta acción no solamente a Daesh, sino también a Al-Qaeda, pues parece que a la prensa española o a la prensa europea en general, pues le cuesta reconocer la realidad. Estamos hablando de periodismo ficción, de periodismo que trata de redibujar la realidad y adaptarla a la ideología que el medio intenta proponer a la sociedad. Y cuando las cosas no se ajustan, pues se inventan una realidad paralela. Esto es muy, muy peligroso y está sucediendo no solamente en países que uno dice, antes se los llamaba tercermundistas o populistas o autoritarios. No, en el centro de Occidente y de la democracia es donde más prosperan este tipo de difamaciones y distorsiones de la realidad para ajustarla a una agenda ideológica
que no es el caso, que no es yihadista evidentemente, pero sí que responde a un baremo por el cual el yihadismo es culpa de los demás. El terrorismo no hay que buscar, no hay que condenar, no hay que perseguir, sino que tenemos que explorar dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que nosotros hemos hecho mal para merecer morir a manos de un terrorista. Comienza a conocerse a los autores del atentado de Londres. Uno de ellos responde al mismo perfil que se vio en otros ataques en Europa. Hijo de refugiados, criado y radicalizado en suelo británico y con un comportamiento que ya había hecho a los vecinos alertar a las autoridades. Curran Butt trabajó en el metro de Londres y fue despedido por su bajo rendimiento. Ahora se ha sabido que tuvo acceso a los túneles bajo el Parlamento británico. Otro de los terroristas fue identificado como Rachid Redoun, marroquí, y del tercero, aunque identificado, no se ha dicho nada de momento. El primero de ellos había sido fichado por su pertenencia a un grupo islamista prohibido en Reino Unido. Bueno, y mientras tanto se redactó esta noticia, pues se ha dado a conocer el nombre del tercer terrorista, que es hijo de madre italiana y padre marroquí, con una historia también muy similar al perfil de los terroristas. Es que estamos aquí, por lo menos, en Radio Sefaradi, en este micrófono en particular de los comentarios de las noticias, un poco hastiados de ver que se repite una y otra vez el mismo escenario, el mismo argumento y las mismas reacciones. Salen después los gobernadores o los jefes de gobierno, en este caso Theresa May, en otras ocasiones el presidente de Francia o el del país que sea, a decir intensificaremos la lucha, no nos dejaremos doblegar, hay que seguir. No, es todo mentira, todo mentira. Seguimos doblegándonos, nadie hace lo que tiene que hacer. Nadie está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hacer lo que tiene que hacer supondría un cambio en la mentalidad de la sociedad respecto a qué está pasando. Es tener que contarle a la gente que están inmersos en una guerra. Y yo sé que esto va a sonar exagerado para la gente que no comparte mi opinión, pero cuando Estados Unidos, por ejemplo, estaba en guerra contra Japón, pues a los ciudadanos de origen japonés se los internaba en unos campos especiales para que estuvieran al margen de la sociedad mientras estaba el conflicto. Incluso en Inglaterra, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, a los ciudadanos de origen alemán, pues la democrática Inglaterra los encerró en la isla de Man para que no pudieran afectar o actuar como quinta columna o minar la moral de la población o ser objeto de ataques por parte de la población. Todos los baremos son los mismos. Ahora, yo no estoy hablando de encerrar a todos los musulmanes que hay en Europa, por supuesto, pero estamos hablando de que todos estos personajes que han actuado últimamente han sido personajes fichados, seguidos, perseguidos por los medios de inteligencia y de seguridad del Estado. Pues estos hay que elaborar una ley que permita su encierro preventivo mientras se desarrolla esta situación, porque estamos en estado de guerra. Primero hay que declarar el estado de guerra, que permite la toma de decisiones excepcionales como esta, que es la prisión preventiva para gente de la cual se tiene sospechas fundadas no es para cualquiera, sospechas fundadas y muchas veces ratificadas y reiteradas de que van a actuar de forma agresiva y que van a poner en peligro a la integridad física del resto de la población. Y eso es lo que hay que defender. El primer principio básico de cualquier gobierno de cualquier país. La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, ha elaborado una guía de igualdad de género desde la diversidad de las mujeres palestinas, en la que se abordan las principales situaciones de discriminación que padecen las mujeres palestinas, entre ellas la violencia de género, el trabajo informal y la brecha salarial. Son discriminaciones que también se viven en España.
En Asturias, aunque en porcentajes diferentes, es lo que ha indicado en declaraciones a los medios la coordinadora de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de UNRWA España. El 65% de las mujeres casadas sufre violencia psicológica, el 30% física y el 10% sexual, ha alertado, apuntando también que el 80% del trabajo informal está realizado por mujeres que cobran mucho menos que los hombres por las mismas tareas. Sí, vamos a aclarar que cuando menciona esta coordinadora Asturias es porque estas declaraciones se hicieron allí. Entonces estaba hablando de que este tipo de discriminación también sucede en España y en Asturias, pero vamos a ver, estamos hablando de unos números muy, pero que muy distintos. Con todo el problema que significa la violencia de género en España, en las muertes injustificables y como ahora también se ha dado en llamar el feminicidio, que es un problema muy importante en España y que prácticamente no hay semana que no haya alguna muerte de este estilo, pues estamos hablando de una realidad totalmente diferente en la proporción y en la falta de salidas que tienen las mujeres palestinas. Y claro, la UNRWA es un organismo que hasta ahora, incluso en estas declaraciones, pues han intentado colar por allí también el tema de la situación de emergencia nacional que están viviendo, como si ello fuera determinante, como si a las mujeres las matan sus maridos o les pegan sus maridos porque viven bajo una determinada o supuesta ocupación israelí, que no es tal porque Israel ya no ocupa la Franja de Gaza desde hace más de 10 años. Pero esto parece que hay que repetirlo porque la gente igual no sabe o no quiere enterarse, y que desde hace más de 10 años en toda la Franja de Gaza allí no hay ni un solo judío, excepto alguno que ha sido secuestrado por los de Hamas y que lo tienen a buen recaudo, o un hombre con unos problemas mentales que se ha colado por error en la zona. Pero volvamos a las mujeres. No estamos hablando de las mujeres en general, ojo. Estamos hablando solamente de las mujeres casadas, las que tienen, se supone, en una sociedad tan machista como la palestina, una cierta protección. Pues el 65%, 2 de cada 3 mujeres casadas, sufre violencia psicológica. Quiere decir que la tratan como, digamos, no voy a hacer comparaciones, pero no la tratan bien, la insultan, el 30%, o sea, 1 de cada 3, también recibe palos, y el 10% son violadas. Mujeres casadas que son violadas por sus maridos, ¿vale? Por si esto no queda claro. Ahora, ¿cuáles son las cifras de las mujeres no casadas? ¿Y cuál es la situación de esas mujeres? Pues me temo que tanto en el plano sexual como físico, pues sufren todavía en mayor proporción, porque justamente en una sociedad tan machista, pues la que no está casada está realmente en una situación de emergencia. Sería bueno que la UNRWA, aparte de hacer este tipo de informes que son impresionantemente necesarios, también lo apliquen en su sistema educativo por el que pagan a los funcionarios de UNRWA en la Franja de Gaza y a las mujeres palestinas en general. Entonces, a ver, si nos dedicamos menos a hacer política y a declaraciones sobre cuestiones que hay otros organismos que se ocupan de ello y se dedican a mejorar la educación dentro de la sociedad palestina, a la que subsidian en todos los sentidos, desde el alimentario hasta la educación y muchas veces en otros aspectos. Ellos tienen la oportunidad de cambiar el perfil de maltrato que hay hacia las mujeres. Han pasado casi más de 60 años y el resultado no es para nada positivo. O sea que la UNRWA, aparte de hacer informes, tendría que aplicarse algún cambio a su propia estructura de financiación de los proyectos en los que colabora. Bien, esta ha sido nuestra última noticia del día. Ahora hacemos una pausa
y les ofreceremos la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para ofrecerles una serie de asuntos con los que nos vas a sorprender porque desconozco el material de hoy. Hoy no te he podido dar pistas antes de empezar. Pues mira, comenzamos haciéndonos eco de una buena noticia que es la instalación en la fachada del CETIP Madrid Sur, que está dirigido por nuestro amigo Raúl Fernández Vítores, ya saben, este centro de enseñanza para profesores de la Comunidad de Madrid, pues allí han instalado en su fachada una placa que conmemora el 27 de enero, el Día de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y además en esta instalación, en esta institución, ya saben que se hospeda la Biblioteca del Holocausto. Entonces no nos imaginamos casi ni otro sitio mejor para instalar esta placa en la que además se incluye la cita de Heinrich Heine: donde se quema el libro, se acaba quemando también personas. Así que esta es la placa. Esta placa conmemora el 27 de enero, Día de la Memoria del Holocausto, 10º aniversario de la fundación, en este edificio de la Biblioteca del Holocausto, y la cita que les hemos comentado. Además, aprovechamos esta noticia para recordarles que este día 8 se presenta en Centro Sefarad Israel el libro Para entender el Holocausto, del que Fernández Vítores es uno de los autores, junto con otros otros tantos expertos, un libro que presentarán John Juaristi y Gabriel Albiac, y en este caso les ponemos el enlace en esta noticia para que vayan a la entrada en el Centro Sefarad Israel, donde recibirán más información directamente allí sobre esta presentación de la que hablábamos, si no me equivoco, en las noticias de los lunes. Muy bien, pues ahí tienen ese enlace, lo podrán clicar para acceder a Centro Sefarad y a toda la información. De la que sí hablábamos seguro en las noticias de los lunes era de Gal Gadot y de Wonder Woman. Sí, ya saben, sí, cerramos con ella, de hecho. Era la protagonista de nuestra portada de esta semana, porque no solo por el estreno de Wonder Woman, sino La Mujer Maravilla, sino porque en países como el Líbano, bueno, pues se había boicoteado la película por el hecho de que la protagonista fuera israelí. Dijimos que no íbamos a comentar esa decisión de boicot, pero sí queremos contarles que Wonder Woman ha roto la taquilla y ya es la mejor película DC de la historia, la mejor película de superhéroes de la Warner DC. También Jenkins, su directora, es la mujer realizadora que mejores resultados ha logrado en una apertura en Estados Unidos, con $223 millones, por delante, por ejemplo, de Santa Taylor Johnson con su 50 sombras de Grey, que debutó con 93M. La superheroína ha roto todas las expectativas y ha acabado con la maldición de otras superheroínas de Hollywood venidas a menos, como Catwoman, Elektra o Awesome Flux. Tras los estrepitosos fracasos de estas películas, el universo Warner ha vuelto a intentarlo, y esta vez con un rotundo éxito. Wonder Woman, ayer había una estatua ahí. Sí, yo he visto varias alrededor de Madrid. ¿no? Sí, no sé si en otras ciudades ustedes han podido verlas, con todo el mundo ahí haciéndose fotos. Y bueno, además la crítica se ha aplaudido la película casi tanto o más que el público. Bueno, pues veremos si esta situación de éxito, tal vez ese violín más pequeño del mundo, hace cambiar decisiones. A ver. Bueno, esta es la noticia que les traíamos, el éxito de Wonder Woman, y terminamos hablándoles de una exposición que congrega a 9 artistas israelíes y que se celebra que se está desarrollando estos días en Granada, con la colaboración de diferentes instituciones, como por ejemplo la Universidad de la Ciudad, de esta ciudad andaluza, o la Embajada de Israel en España. 9 artistas israelíes, como les decimos, exponen en la muestra nuestros propios ritos, acerca de la dinámica intercultural, el diálogo y la solidaridad de género. La exposición está comisariada por Dorit Ringard y contiene obras de Michal Sagnaji-Jacobi, Fátima Abu Rumi, Noah Levin Harif, Miaser Barada, Shoshi Luzón, Rina Pereg, Noah Gur Arie, Sausan Rinoui y Shlomit Edgar.
El museo donde se expone es el Museo Casa de los Tiros de Granada y solo nos quedan muy poquitos días, puesto que es hasta el 9 de junio y se puede visitar de martes a sábado. Bueno, pues aprovechen estos pocos días que quedan si es que están allí en Granada, fantástica ciudad, así que... Les pongo el enlace para que tengan más información también sobre esta de la propia exposición. Muy bien, pues gracias Raquel como siempre y hasta mañana. Hasta mañana, Alex.